Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, un tanto picante. Ya saben que a nos encanta desmenuzar historias, analizar situaciones y sobre todo conectar con ustedes a un nivel muy personal. Prepárense porque hoy vamos a hablar de cuando alguien decide destapar nuestros secretos, airear nuestros trapos sucios a la prensa, a la opinión superíndice 3n pública y CU superíndice 3 lidiar con la bronca, con la frustración superíndice 3n, con la sensación superíndice 3n de traición superíndice 3n que inevitablemente nos invade cuando eso sucede. Antes de que nos adentremos en la profundidad del asunto, un pequeño más menos o recordatorio. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestras charlas y quieren formar parte de esta comunidad que estamos construyendo, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen un comentario con sus propias experiencias. Nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Ahora supongamos CU superíndice 3 modos y empecemos. Imagínense la escena. Ustedes tranquilamente en su dúa a dúa, trabajando en sus proyectos, disfrutando de su familia, de sus amigos, intentando ser felices, en resumen. Y de repente, boom. Una noticia, un artículo, un posteo en redes sociales que revela algo íntimo, algo personal, algo que ustedes querían mantener en secreto. La peor parte. Que la información superíndice 3n provino de alguien cercano, de alguien en quien confiaban. El shock inicial es paralizante. Sientes como si te hubieran dado una bofetada en la cara. La sangre te hierve, la rabia te consume y la primera reacción superíndice 3n suele ser querer gritar, insultar, vengarte. Es completamente normal. Es una reacción superíndice 3n humana a una situación superíndice 3n que hiere profundamente. Pero, alto au. Antes de que te dejes llevar por la ira y hagas algo de lo que te puedas arrepentir, respira hondo. Su copyright que es lo último que quieres hacer, pero con FOMO, es crucial. Necesitas unos minutos o incluso unas horas, para procesar lo que tú pasando y enfriar un poco la cabeza. Sal a caminar, escucha música, medita, haz lo que te funcione para calmarte. Una vez que te sientas un poco tranquilo, es hora de analizar la situación superíndice 3n. Copyright información superíndice 3n se revela superíndice 3 exactamente? ¿Cuál es el alcance de la noticia? ¿Qué copyright implicaciones tiene para ti y para tu vida? Cuanto más entiendas la situación superíndice 3n, mejor preparado estar para afrontarla. No solo te preguntes qué asterisco se asterisco dijo, sino asterisco como asterisco se dijo. ¿Fue presentado de manera objetiva o sensacionalista? ¿Hay alguna omisión de información que distorsiona la verdad? Analizar el contexto en el que se difundió la noticia te ayudará a comprender mejor las motivaciones detrás de la filtración y a anticipar las posibles consecuencias. Ahora, llegamos a la parte difícil, lidiar con la persona que filtró superíndice 3 la información superíndice 3n. Aquí no hay una superíndice 3 mula múgica, cada situación superíndice 3n es única y requiere un enfoque diferente. Pero en general, te recomiendo que intentes hablar con esa persona. Su copyright es lo último que querrás hacer, pero es importante que escuche su versión superíndice 3n de la historia. ¿Por qué copyright lo hizo? ¿Se arrepiente? ¿Qué copyright motivaciones tenua? Antes de encarar la conversación, prepárate emocionalmente. Escribe tus pensamientos y sentimientos para ordenarlos. Define tus límites, qué estás dispuesto a aceptar y qué no. ¿Qué esperas obtener de la conversación? Tener claridad te ayudará a mantener la compostura y a comunicarte de manera efectiva. Es posible que su explicación superíndice 3n no te satisfaga, que no justifique su acción superíndice 3n, pero al menos te dará una idea de lo que pasó superíndice 3. Y copyright en esa vez tal vez descubras que hubo un malentendido, que la persona actuó superíndice 3 sin mala intención superíndice 3n o que fue manipulada por alguien ese. A veces la traición no es un acto de malicia pura, sino el resultado de inseguridades, envidias o presiones externas.
Reconocer esto no justifica la acción, pero puede ayudarte a comprenderla y a decidir cómo responder. Sea cual sea el caso, intenta mantener la calma durante la conversación superíndice 3N. Su copyright que es difícil, pero gritar, insultar o amenazar solo empeorará las cosas. Expresa tus sentimientos de forma clara y respetuosa. Dile a la persona CU superíndice 3 mo te hizo sentir su acción superíndice 3N, CU superíndice 3 mo te traicionó superíndice 3 y CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 tu vida. Utiliza la comunicación no violenta, describe tus sentimientos sin culpar a la otra persona. Esto facilita la apertura y reduce la posibilidad de una reacción defensiva. Después copyright S de la conversación superíndice 3N, tendrú S que tomar una decisión superíndice 3N, ¿es tú S dispuesto a perdonar a esa persona y seguir adelante? ¿O prefieres cortar la relación superíndice 3N y alejarte para siempre? Esta es una decisión superíndice 3N muy personal y solo te puedes tomarla. No te sientas presionado a perdonar si no es tú ese listo para hacerlo. Y tampoco te sientas culpable si decides alejarte. Lo importante es que hagas lo que sea mejor para tu bienestar emocional. El perdón es un proceso, no un evento. No te fuerces a perdonar antes de tiempo. Si decides intentar reconstruir la relación, establece límites claros y expectativas realistas. Si decides alejarte, hazlo con determinación y sin remordimientos. Ahora hablemos de CU superíndice 3 mo lidiar con la prensa y la opinión superíndice 3N pública. AQ, estrategia dependerá del tipo de información superíndice 3N que se revele superíndice 3. Si se trata de algo privado pero no ilegal, como una relación superíndice 3N sentimental o un problema familiar, puedes optar por ignorar la noticia y esperar a que pase la tormenta. La mayoría de las veces el interu copyright S del público es efímero y la noticia pronto será olvidada. Esta estrategia es válida si la información no es difamatoria y no afecta significativamente tu reputación profesional. Sin embargo, ten en cuenta que el silencio también puede interpretarse como admisión de culpabilidad. Sin embargo, si la información superíndice 3N es perjudicial para tu reputación superíndice 3N o si te acusan de algo ilegal, es importante que tomes medidas. Lo primero que debes hacer es buscar asesoramiento legal. Un abogado te podrá ayudar a evaluar la situación superíndice 3N y a determinar la mejor estrategia a seguir. No subestimes la importancia de este paso. Un abogado te guiará a través de las implicaciones legales de la filtración, te asesorará sobre tus derechos y te ayudará a proteger tus intereses. En algunos casos, puede ser necesario emitir un comunicado de prensa o dar una entrevista para aclarar la situación superíndice 3N y defender tu reputación superíndice 3N. Pero ten cuidado, cada palabra que digas será analizada al detalle y podrá ser utilizada en tu contra. Por eso es fundamental que cuentes con el asesoramiento de un profesional de la comunicación superíndice 3N antes de hacer cualquier declaración superíndice 3N pública. Un experto en relaciones públicas te ayudará a redactar un comunicado claro, conciso y efectivo, y te preparará para responder preguntas difíciles de la prensa. Durante este proceso, es fundamental que te rodees de personas que te quieren y te apoyan. Busca el consejo de tu familia, de tus amigos, de tu pareja. No tengas miedo de pedir ayuda profesional si la necesitas. Un terapeuta te puede ayudar a procesar tus emociones, a superar el trauma y a desarrollar estrategias para afrontar la situación superíndice 3N. La traición puede desencadenar sentimientos de ansiedad, depresión e incluso estrés postraumático. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Recuerda que no es tú ese solo. Mucha gente ha pasado por situaciones similares y ha logrado superarlas. No te avergüences de lo que te estuvo pasando. No te culpes por los errores de los DEMU SENFU superíndice 3KT en tu bienestar emocional y en reconstruir tu vida. Concéntrate en lo que puedes controlar, tu respuesta a la situación, tu cuidado personal y tu búsqueda de apoyo. Finalmente quiero recordarte que esta experiencia, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Te puede ayudar a identificar las personas en las que realmente puedes confiar, a fortalecer tu carácter y a desarrollar una mayor resiliencia. La resiliencia no significa negar el dolor, sino aprender a vivir con él y a utilizarlo como combustible para seguir adelante. Asuke levanta la cabeza, respira hondo y sigue adelante.
Te eres ese fuerte de lo que crees y puedes superar cualquier obstáculo que se te presente. No dejes que nadie te quite tu paz interior ni tu capacidad de ser feliz. Recupera el control de tu narrativa. Decide cómo quieres que esta experiencia te defina. Utiliza tu voz para contar tu historia y para inspirar a otros que han pasado por situaciones similares. En resumen, hoy hemos hablado de CEU superíndice 3 mo reaccionar cuando alguien revela nuestros secretos a la prensa. Hemos visto la importancia de mantener la calma, analizar la situación superíndice 3N, hablar con la persona que filtru superíndice 3 la información superíndice 3N, buscar asesoramiento legal y rodearnos de personas que nos apoyan. Y sobre todo, hemos recordado que somos ese fuertes de lo que creemos y que podemos superar cualquier obstáculo. Pero profundicemos un poco más en las estrategias prácticas para superar este tipo de crisis. Más allá de la respuesta inmediata, es importante trabajar en la reconstrucción de la confianza, tanto en ti mismo como en los demás. La traición erosiona la confianza, pero es posible recuperarla, aunque no siempre en la misma forma que antes. Reconstruyendo la confianza en ti mismo la autocompasión es fundamental. Permítete sentir el dolor, la rabia y la decepción, pero no te quedes atrapado en esos sentimientos. Recuerda tus fortalezas y tus logros. Reconoce que la traición es un reflejo de la persona que te traicionó, no de tu valor como persona. Practica el autocuidado, dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien física y emocionalmente. Establece metas realistas y celebra tus pequeños éxitos. Reconstruyendo la confianza en los demás no permitas que esta experiencia te cierre al mundo. Busca el apoyo de personas en las que confíes. Sé selectivo con quienes compartes tus sentimientos y experiencias. Aprende a identificar las señales de alerta en las relaciones, presta atención a la intuición, a las inconsistencias en el comportamiento y a las violaciones de los límites. Establece límites claros en tus relaciones y comunícalos de manera asertiva. Recuerda que la confianza se gana con el tiempo y a través de acciones consistentes. Finalmente es importante recordar que el tiempo es un aliado. El dolor disminuirá con el tiempo. Aprenderás a vivir con la cicatriz de la traición. Y con el tiempo podrás encontrar significado y propósito en esta experiencia. Tal vez te conviertas en un defensor de la privacidad, en un consejero para personas que han sido traicionadas, o simplemente en una persona más sabia y compasiva. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya sido útil, y que les haya dado algunas herramientas para afrontar situaciones difíciles. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por una situación superíndice 3N similar? ¿CEU superíndice 3 mo la afrontaron? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho.